Llegamos a la lección número 8 del curso bíblico La Fe de Jesús. El título de esta lección es Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Primera pregunta: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos van a hablar de la salvación. El tema de la salvación es central para la Biblia, porque tú puedes saber cuál es el verdadero día de reposo, pero si no sabes cómo salvarte, no vas a llegar al cielo. Tú puedes saber muchas cosas respecto a la Biblia, pero si no sabes cómo encontrar la salvación, y si no buscas obtener la salvación en esta vida, no te va a servir de nada. El tema de la salvación es lo más importante. Primera de Pedro 2:24. Dice el apóstol: Él mismo, Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Y él aquí cita la profecía maravillosa de Isaías 53, versículos 4 al 6. ¿Gracias a quién somos salvos? Gracias a Cristo Jesús. ¿Y a qué? Porque Él llevó en su cuerpo nuestros pecados cuando murió en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados en sí cuando Él dio su vida allá en el madero, en la cruz del Calvario. Gracias a quién somos salvos, a Cristo Jesús y a su muerte expiatoria. ¿Cuánto cuesta la salvación? La salvación tiene un costo. Hay mucha gente que busca comprar salvación. Hay gente que hace procesiones largas, caminan descalzos, se hacen heridas en las piernas, en los brazos, se ajustan con cadenas, se ponen coronas de espinas, tratando de alcanzar la salvación, tratando de alcanzar la virtud cristiana. Pero ¿cuánto cuesta la salvación? Romanos capítulo 3, versículo 24. La Biblia dice que nosotros, y esta es una de las grandes verdades de la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos hacer obras buenas para comprar indulgencias a fin de ser salvos. Lo digo porque, aunque te parezca increíble, la iglesia más grande de lo que es llamado el cristianismo enseña de que nosotros debemos conseguir indulgencias. Debemos hacer cosas buenas para estar exonerados de pecados. Tú no puedes comprar la salvación, no puedes ser perdonado de pecados haciendo cosas. La salvación es un regalo. La salvación es algo que ya Cristo Jesús logró por nosotros en la cruz del Calvario. Él allí logró el perdón de los pecados para ti y para mí. Ese perdón es gratuito, ya el precio fue pagado por la sangre de Cristo Jesús. Tú hoy solamente por fe tienes que pedirle a Dios, Señor, que esa sangre, que esa transacción, vida por vida, pueda alcanzarme a mí también. Somos justificados gratuitamente por su gracia, porque Dios tiene misericordia, porque Dios nos ama, porque Dios quiere salvarnos, porque Dios envió a Cristo Jesús para que entregue su vida por nosotros. Somos justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pregunta 3. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Jesús cuenta en este pasaje una historia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres, uno pensando llegar al cielo portándose bien, haciendo obras buenas. Hay gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, mantengo bien a mi hogar, mantengo bien, fumo por ahí, no, por ahí me emborracho, ¿no? Pero yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, no necesito ir a la iglesia. No hay forma de que nosotros, por nuestras buenas obras o por lo buenitos que seamos, podamos entrar en el cielo. La única forma de entrar en el cielo es aceptando la salvación a través de Cristo Jesús, experimentando el arrepentimiento en nuestros corazones, experimentando el perdón de nuestros pecados,
a través del Señor, a través de Cristo Jesús. Entonces, el arrepentimiento es algo fundamental. El arrepentimiento no nace del ser humano. El arrepentimiento llega a nosotros cuando contemplamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Siguiente pregunta. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Aquí es un sermón que predica el apóstol Pedro inmediatamente después del Pentecostés. Poderoso sermón, donde Pedro le habla a las personas de la necesidad de ser salvos en Cristo Jesús. Entonces, cuando la gente oyó este sermón, se afligieron de corazón, dice Hechos 2:37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay dos cosas que uno tiene que hacer en este proceso del arrepentimiento. Primera cosa, confesar nuestros pecados, confesar nuestras faltas. En el versículo anterior vemos que el publicano le confiesa sus pecados, le confiesa sus faltas a Dios, reconoce que es pecador, se reconoce a sí mismo indigno de la gracia de Dios. Y esto, cuando uno reconoce esto, confiesa los pecados y le pide a Dios que tenga misericordia de uno por lo que Cristo Jesús hizo por mí, todo esto es llamado el fenómeno del arrepentimiento. Me arrepiento de corazón, reconozco mis pecados, le pido a Dios que me salve, me estoy arrepintiendo de corazón, ya le pido a Dios que me ayude a mantener mi vida lejos de estas cosas que me están haciendo daño. Cuando uno hace esto, uno está pasando por el proceso del arrepentimiento. Es un don de Dios, es algo que Dios nos da y es el camino a través del cual uno llega a la salvación. La salvación cuesta lágrimas. La salvación cuesta reconocer muchas veces que somos demasiado débiles y que necesitamos completamente de Cristo Jesús. La salvación pasa por reconocer que somos muy defectuosos, pero gracias al cielo hay alguien que puede limpiar nuestras lágrimas, hay alguien que puede mostrarnos un mejor camino, hay alguien que ha ofrecido lavar nuestras vidas, limpiarlas de pecado. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados? Hay varios pasajes de la Biblia que tratan con esto porque es importante. Cuando una persona confiesa los pecados, cuando una persona se arrepiente de corazón, cuando una persona es perdonada por el Señor, hay un cambio total en la vida. Es como que un peso hubiera sido quitado del corazón. Hay ahora una seguridad de que mi vida ha sido limpiada, de que ahora yo soy visto por Dios como alguien que no ha pecado jamás, porque el perdón de Dios es completo. ¿Qué debemos hacer con los pecados? Salmos 32, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es un canto. Este es un canto donde el salmista le cuenta a Dios lo malo que es no contarle a Dios nuestras penas, lo malo que es no confesarle a Dios nuestros pecados, y lo lindo que es, una vez que lo confesamos, sentir el perdón de Dios, sentir que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, sentir que Dios ha agarrado nuestros pecados y los ha tirado al fondo del mar y ya nunca más se acordará de ellos, sentirse perdonado. Esencialmente, la salvación es ser perdonado por Dios. Eso es ser salvo, ser perdonado por Dios. Entonces, nuestros pecados debemos confesarlos a Dios, no debemos quedarnos con ellos. Hay gente que por no querer perdonar a alguien, hay gente que por no querer otorgar perdón, se hace mucho daño y vive sus vidas miserablemente, no es feliz. Puede ser feliz parcialmente, pero no es completamente feliz. No es eso lo que Dios quiere de nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 18. Qué maravilloso ofrecimiento nos hace Dios. Dice la palabra: venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Allí en Persia había unos animalitos, unos insectos, y las hembras de estos insectos, de sus agallas, se sacaba un colorante. Un colorante que cuando se amontonaba, pues hacía un montoncito como una lanita, ¿no?
pero era un colorante rojo, rojo imposible de volver blanco, de otra forma, un tinte muy poderoso que no se podía quitar con nada. Dice el Señor, aunque nuestros pecados fuesen rojos, así como ese tinte natural, poderoso, que no puede ser quitado, Dios lo puede emblanquecer como la nieve. Y con ese tinte se pintaban las telas, se pintaban las sedas, se pintaban las lanas y se hacía la ropa de color rojo. Esa ropa de color rojo podía durar siglos con ese teñido. Dura hasta ahora. Hay evidencia de esa ropa teñida, que hasta ahora sigue manteniendo su color. No se puede quitar prácticamente con nada. Y dice la Escritura, que aunque nuestros pecados sean como tela manchada de rojo que no se quita con nada, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos invita a razonar. Dios nos invita a pensar en nuestra situación, en nuestras opciones para ser felices en esta vida. ¿Para qué vas a buscar ser feliz manteniéndote rebelde contra Dios? ¿Por qué no te acercas a Dios y razonamos juntos y aceptas lo que Él te ofrece? Una vida limpia, una vida sintiendo de que uno está andando bien, de que uno está caminando con el Señor al 100%, no al 90%, no al 80%, al 100%. ¿Por qué no pedirle al Señor que nos ayude y nos perdone nuestros pecados, nos lave nuestras vidas y vuelva nuestra conciencia blanca como la nieve? Vuelva nuestro ser moral blanco como la lana blanca. Sigue diciendo la palabra de Dios. Él ofrece perdonarnos. ¿Cuán completo es el perdón divino? Pregunta número 7. Isaías capítulo 43, versículo 25. ¿Cuán completo es el perdón divino? Hay varias ofertas, hay varios pasajes lindos de la Escritura, pero este es uno de esos pasajes preciosos, donde el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuán completo es el perdón de Dios? Es un perdón total. Mira, eso es algo muy importante. Si tú le confiesas tus pecados a Dios, Él te perdona completamente. Así como una lana con un tinte permanente que no se puede quitar, que de repente es transformada en una lana blanca y lúcida, así Dios nos perdona. Él nos perdona de pecado. El problema de algunos seres humanos es de que, aunque Dios nos perdona, nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y esto es algo muy importante. Si ya yo le he pedido perdón a Dios, yo me tengo que perdonar a mí mismo. Si yo estoy seguro del dolor de mi corazón, estoy seguro que le he confesado todas mis faltas a Dios, también tengo que perdonarme a mí mismo, también tengo que creer en la salvación de Dios, porque estas son cosas de fe. Tú tienes que creer que Dios te ha perdonado de toda maldad. Ahora te está dando una nueva oportunidad. Desde el momento en que tú le confesaste tus pecados al Señor y le pides al Señor que te perdone, el Señor te perdona por la gracia de Cristo Jesús. Ahora eres llamado a vivir una vida nueva, dejando ya todo atrás, con la mirada adelante, puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El perdón de Dios es completo. Eso es algo que también nosotros tenemos que reconocer. A veces Dios nos perdona. Nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, pero a veces la iglesia demora en perdonar. Si tú estás viendo a alguien que cometió un pecado, que cometió un error, pero que está luchando por entrar en la iglesia, está luchando por seguir en la iglesia, no lo condenes a primera. Quizás esa persona está luchando, está suplicando, y quizás sea el momento en que la iglesia también lo perdone, porque el perdón divino es completo y total. Dios nos llama para ser perdonados nuestros pecados, y no hay nadie en este mundo que no necesite el perdón de Dios de una o de otra forma cada día. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, arrepentirnos de todo corazón. ¿Podemos producir arrepentimiento genuino nosotros? No. El arrepentimiento genuino viene a través del conocimiento de Dios, del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quieres arrepentirte de todos tus pecados? Acércate a Cristo Jesús. Contempla a Cristo Jesús clavado en la cruz del Calvario. Él puede perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él te da el arrepentimiento que necesitas para ser feliz. En segundo lugar, movido por el Espíritu Santo,
uno debe confesar los pecados a Dios. Todo este tema de la confesión de pecados, del arrepentimiento, es a través del Espíritu Santo de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, nosotros no sentiríamos ni siquiera el anhelo de buscar a Dios. Si tú tienes el deseo, la curiosidad de aprender un poquito más de la Biblia, la curiosidad de aprender un poquito más de Dios, no es porque te nace del corazón. Nuestro corazón humano está separado de Dios. Si tú estás buscando al Señor es porque el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón y te está ayudando de formas que tú capaz ni cuenta te das, a que tú quieras ahora poner tu mirada y dirigirla hacia Cristo Jesús. En tercer lugar, necesitamos experimentar la conversión. La conversión es algo que viene del Señor. Y la conversión ocurre con una persona perdonada, empieza a caminar esa vida nueva que Dios nos ha pedido que nosotros vivamos. Eso es la conversión. Pasar de muerte a vida. Que uno que antes estaba condenado por los pecados, ahora ha sido perdonado. Ese estado de ser un pecador perdonado es el estado de vivir convertido, lavado por Cristo Jesús, limpio de todo pecado, nacido para una nueva vida. En cuarto lugar, necesitamos entender que es fundamental, si tú quieres ser feliz, amar a Dios. Nuestro gran desafío cuando buscamos a Cristo Jesús es amar al Señor. ¿Cómo amarlo? Conociéndolo. Es imposible conocer a Dios de todo corazón sin llegar a amarle. Entonces necesitamos empezar a conocerle a Cristo Jesús cada día. Y a medida que tú le vas conociendo, lo vas a amar. Y al amarle, tendrás fe en Él. Y a través de esa fe viene todo lo demás. Perdón, arrepentimiento, confesión de pecados y todas esas cosas. Confiésale tus faltas a Dios. Busca un lugar cada día. Háblale a Dios de tu vida. Cuéntale de tus tristezas, de tus fallas, de tus defectos. Y deja que Dios te toque. Deja que Dios borre tus pecados. Que Él te dé una nueva vida como Él lo ha prometido. Porque es así. Mi resolución. Pido humildemente el perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Quisieras vivir una vida santa en Cristo Jesús. Es posible. Acércate a Dios. Búscale con fe. Él perdonará tus pecados y de cierto te dará una nueva vida.